Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy, viernes 11 de junio, a Música Defendiendo la Vida. El día de hoy estamos aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, en el auditorio, y le agradecemos también a las personas que esta tarde nos vinieron a acompañar presencialmente. Estamos paulatinamente abriendo los espacios, las salas de exposición, las salas de reunión. Y bueno, como siempre, invitarles a el auditorio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para que vengan, para que lo habitemos, lo llenemos de memoria, de procesos de resistencia, de procesos territoriales. Y hoy, justamente para hablar de esos procesos de resistencia, de territorio y de arte, nos acompaña esta tarde la maestra Patricia Ariza y nos acompaña Indira Serpa Granda, quien es firmante de paz. Así que muchas gracias, Indira, muchas gracias, Patricia, por acompañarnos esta tarde. Yo les voy a compartir una pequeñita introducción de qué es Música Defendiendo la Vida, que es un espacio de conversación, también de concierto, de piezas audiovisuales como la que acaban de ver de Guadalupe Años 50, alrededor de la pregunta por la defensa de la vida, que ahora más que nunca la necesitamos como momento pertinente para reivindicar y para seguir defendiendo la vida que ha sido arrebatada en los territorios a jóvenes, a manos tanto de la fuerza pública también, pero también como de personas que no han comprendido que en este país llevamos años y años construyendo desde la diferencia, pero también desde la dignidad de los sectores populares. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, como parte del reconocimiento a las acciones por la memoria desde el arte, ha desarrollado el espacio virtual Música Defendiendo la Vida. El objetivo de estas conversaciones con artistas que han asumido la responsabilidad de narrar la paz, la vida, el conflicto armado, el territorio y la memoria de Colombia y América Latina es destacar y documentar las producciones de conocimiento que genera desde el arte la sensibilidad, la horizontalidad y la humanidad dispuestas en la voz de creadores sonoros, artistas con trayectorias excepcionales y aportes desde la construcción de país indispensables para la defensa de los derechos humanos. Comprendemos el arte desde una visión amplia que atraviesa la cotidianidad, las demás artes y la lucha por reivindicar la voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es por ello que en cada conversación, alrededor de aspectos fundamentales como la paz, la memoria, la reconciliación, nos acompañan líderes que en la ciudad de Bogotá y en el país han aportado a la construcción de tejido social desde su liderazgo, abordando desde la dignidad, la fuerza, la acción colectiva y el arte, la posibilidad de la palabra como un camino para la defensa de la vida. Así que Indira y Patricia, bienvenidas a Música Defendiendo la Vida en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y ustedes se pueden juntar un poquito más con nosotros, si así lo desean, y con nosotras. Para arrancar esta conversa está inspirada en una conmemoración, y es la conmemoración del asesinato de Guadalupe Salcedo Unda, un líder y también parte de las guerrillas de los Llanos Orientales, quien firmó la paz. Inspirada en esa historia, inspiradas también en esos procesos de movilización social, se crea la obra de teatro Guadalupe Años 50. Patricia actualmente dirige una de las versiones de la obra que se acaba de presentar. El fin de semana pasado, hoy, hace 8 días, estábamos viendo Guadalupe Años 50 en la sala de teatro La Candelaria, en la icónica sala de teatro de Bogotá, del Teatro del Centro de Bogotá. Inspirados en ese proceso, inspirados también en esa conmemoración, hoy nos juntamos para conversar alrededor de la pregunta por la paz, y por eso también nos acompaña Indira, firmante de paz esta tarde. Pero las preguntas, unas seguramente están enfocadas al proceso de la construcción de la obra teatral Guadalupe Años 50, pero otras también alrededor de la pregunta por el momento actual que vive el país frente al paro nacional, a los procesos de movilización territorial y social y a la construcción de paz. Esta primera pregunta está dirigida a la maestra Patricia Ariza y indica a lo largo de su importante trayectoria, Patricia, y de las innumerables obras de teatro que han tenido la oportunidad de dirigir, entre algunas de ellas Huellas, en la cual tuve el honor de participar en el año 2013,
y merecedora de importantes reconocimientos como el otorgado por el Ministerio de Cultura, que por tu montaje de gran formato convocó a decenas de actrices, músicos y víctimas del conflicto armado en un solo escenario, que representan la dirección que representa en este momento dirigir Guadalupe años 50 frente al paro nacional 2021 y cómo puede seguir siendo tan actual dicha obra de teatro. Viendo la obra Patricia hace 8 días, veía yo allí reflejado el país en una escena y los diferentes actores que en este momento transitan por las calles del país, desde los actores judiciales hasta la policía, el Ejército Nacional y los jóvenes que resisten en las calles y en los territorios del país. ¿Qué representa hoy en el marco del paro nacional 2021, después de más de 30 días de movilización nacional, dirigir esta obra y presentarla en estos tiempos de pandemia? Bueno, aquí hay 3 de los actores de Guadalupe, quiero saludarlos, a Nelson, a Gina, a Lina, y representa muchas cosas. Pues en primer lugar, esta obra se montó en el año 1974. En 1975 el texto ganó el premio Casa de las Américas y la Candelaria, la Candelaria es la autora de la obra, fue creada colectivamente por el grupo y cuando la presentamos a partir de 1975, la obra estuvo en repertorio durante 15 años. Se hicieron casi 3.000 funciones a lo largo y ancho del país y en muchísimas partes del mundo con esa obra. Yo creo que recorrimos casi todo el territorio nacional. Y entonces, desde hace 22 años, cuando la paz entre comillas de Pastrana, Naciones Unidas nos encargó montar esa obra y llevarla al Caguán. La obra la montamos con el grupo Rapsoda en ese momento y desde ahí la tenemos en repertorio con ese grupo, que es un grupo de gente más joven y es una obra que no se deja enterrar. Es asombroso muchas veces, pues porque es un elenco muy grande, entonces a veces es difícil moverla también y muchas veces hemos querido decir hasta acá, pero la gente la necesita, la gente la solicita y nosotros no podemos negarnos a esa necesidad. Entonces es muy importante por varias cosas. Primero, la obra nos habla de un tema silenciado absolutamente, que son los antecedentes de lo que conocemos de la insurgencia. Digamos, no se puede uno explicar las FARC o el ELN o las otras insurgencias si no entiende también los antecedentes. Es decir, las guerrillas liberales de los años orientales que se formaron a partir del estallido social que hubo con la muerte de Gaitán, que le costó al país 300.000 muertes de liberales de a pie, de liberales pobres, digamos. Marca un hito en la historia de Colombia. Y entonces es una violencia que se desató de manera muy impresionante y en esa insurgencia llegó a ser tan extensa, se calcula que llegaron a tener 20.000 hombres en armas. Imagínense ustedes lo que son 20.000 hombres en armas. Digo hombres, así se dice históricamente, aunque también había mujeres. En 1950, cuando el país tenía, yo creo que muchísimo menos de la mitad de los habitantes que tiene ahora. O sea, era un ejército impresionante. Pero era sobre todo un ejército liberal. Y lo que pedían era, o sea, eran cosas demasiado sencillas. Entonces, y sin embargo, llegó a ser tan poderoso cuando ya se unificaron y nombraron a Guadalupe Salcedo comandante general de las guerrillas de los Llanos Orientales. El gobierno tuvo que ceder y entonces resolvieron hacer la paz con los comandantes guerrilleros liberales. Ellos firmaron la paz a cambio de unas promesas
digamos, no era una cosa cuantificable, sino a cambio de unas promesas de democratizar el país, unas promesas así muy, muy generales. Les entregaron como unos zapatos, unas cosas así muy materiales, muy sencillas, y ellos quedaron convencidos que la promesa se iba a cumplir y, por supuesto, como es una tradición aquí en Colombia, no se cumplió. Guadalupe Salcedo en el año, ¿en qué año es que dice? En la primera escena, en 1950, siendo en 53, en el año 53 lo matan. Y entonces nosotros decidimos montar la obra y nosotros no entendíamos por qué había esa contradicción en que decían que él salió disparando con 2 pistolas en la mano. Entonces llamamos al maestro Umaña Luna, Eduardo Umaña Luna. Él fue el abogado acusador, acusó al ejército de asesinato. Y entonces a él para probar que a Guadalupe Salcedo no había salido disparando con 2 pistolas en las manos, hizo exhumar el cadáver. Y el cadáver de Guadalupe estaba lleno de disparos en las plantas de las manos. O sea, él salió con las manos en alto y ustedes lo acribillaron a el Parlamento. Aquí están los actores que se lo saben. Y entonces él hizo eso y nos ayudó. Era el abogado más prestigioso de Colombia, más importante, además un hombre que dejó una escuela de derecho, él y su hijo. A su hijo lo mataron después como defensor de los derechos humanos. Y él nos ayudó a montar esa escena, la escena de la reconstrucción de Guadalupe. Entonces ahí hay varias cosas, digamos, nace un teatro especial en Colombia, un movimiento teatral que se llamó el Nuevo Teatro. Guadalupe además es un musical, no es solamente una obra de teatro, es un musical. El grupo musical de arpa, cuatro y maracas y los cantantes, todos los actores cantan, hace las veces del coro en el teatro griego, comentan el coro, ese coro con música llanera comenta los acontecimientos y es una obra que tiene como una doble función. Por un lado, una función teatral, es teatro con mayúsculas. Por otro lado, es teatro y música también. Y por otro lado, cumple la función del contenido, de hacer entender qué es lo que pasa. Después de que Guadalupe se entrega, nosotros tuvimos la asesoría de Arturo Alape. Arturo Alape fue más o menos como Alfredo Molano. Han sido los 2 grandes cronistas de las luchas campesinas en Colombia. Y Arturo Alape vivía en nuestra casa y él hizo una investigación tremenda sobre las guerrillas liberales de los llanos orientales. Ellos entregaron las armas y hubo un pequeño grupo a mando de el capitán Veneno se llamaba. Era guerrillero llanero, no se quisieron entregar. Y ellos después se unen en los orígenes de las FARC. Es una cosa pero interesantísima, o sea, la historia siempre tiene enlaces que la gente no conoce. Entonces es muy importante conocer la historia de Guadalupe independientemente del teatro para entender lo que nos ha pasado en Colombia. Y además es terrible porque es como que si la historia se repitiera y se repitiera. O sea, la historia de los levantamientos armados en Colombia o de los grandes reclamos, más bien llamémoslos, porque no son solamente armados, sino sociales y políticos, es también la historia de las traiciones. O sea, desde José Antonio Galán firmó las capitulaciones con el arzobispo Caballero y Góngora, creo que era. Firmaron las capitulaciones y no solo no se las cumplieron, sino que a él lo condenaron a desmembramiento para que como escarmiento a José Antonio Galán pusieron un brazo en una parte, el otro brazo en otra parte, las piernas en otra parte, la cabeza en otra parte. Una cosa de un horrorismo aterrador. Y así la historia de Gaitán, que no era un hombre de la insurgencia, pero que fue un hombre que combatió
la represión, un hombre que combatió la oligarquía, lo mataron también. Y miremos ahora la historia reciente de las insurgencias, o sea, es muy grave el incumplimiento de la palabra empeñada del Estado, cuando los acuerdos que hizo el gobierno fueron considerados en el mundo como una especie de paradigma. Por primera vez se habla inclusive de la cultura, se habla de la perspectiva de género. Bueno, de eso podrá hablar Indira mejor que yo, pero en este momento estamos viviendo las consecuencias. No solo yo creo que Colombia no tiene un relato nacional, a diferencia de otros países del mundo. El relato nacional podría y todavía puede ser la paz. Entonces esperemos que esto cambie radicalmente. Necesitamos cambiar este régimen para que haya realmente una posibilidad de la paz. Y entonces tenemos en este momento Guadalupe, la tenemos montada. Cuando ustedes quieran decir algo, los actores que están aquí también pueden complementar, porque ellos han tenido la fortuna. A mí me da una envidia de estar, pues yo dirijo la obra, pero como yo la actué tantas veces, me la sé más que de memoria. Entonces, verla ahorita, esa obra, yo digo siempre que la presentamos, que nosotros quisiéramos que ya no fuera vigente, que ya no fuera tan vigente, que fuera histórica, pero que no fuera vigente. Porque no, es decir, no puede ser que la gente vea ahí en la obra lo que está pasando ahora, tal cual. Y resulta que fue mucha gente joven. Ahorita con la presentación hicimos varias funciones, o mejor dicho, todas las funciones las hicimos en homenaje al paro, pero no al paro en general, sino en particular se la dedicábamos a los jóvenes y a las jóvenes, y la gente desde el auditorio empezaban a gritar, pues tú estuviste, ¿no? Sí. Vive a parar para vencer, y después hacíamos foro, y era realmente asombroso cierto, lo que la gente decía de la obra, cómo la relacionaban con todo lo que pasa. Y entonces tenemos mucho miedo también de que todos los compromisos tan bonitos, de palabras tan bonitas que se están haciendo con los jóvenes y con las jóvenes, sean incumplidos. O sea, a esta generación no se le puede mentir. Es imposible que haya los dos grandes incumplimientos históricos: incumplir el acuerdo de paz, incumplir los acuerdos que se están haciendo con los jóvenes y con las jóvenes. O sea, nosotros en la corporación, en la Candelaria y con el Grupo Guadalupe estamos con el paro incondicionalmente. Estamos con los jóvenes, con las jóvenes. Hicimos una muestra teatral con 72 grupos el mismo día, se llamaba Teatro en Primera Línea, porque estamos aprendiendo mucho también. Yo creo que estos jóvenes ha sido una cosa tan contundente, y sobre todo que no ha sido solamente movilizar los cuerpos, movilizarse por una reivindicación, como estamos acostumbrados que la gente se movilice por el salario mínimo y es legítimo y todo el país entra a mirar el salario mínimo. Aquí se han movilizado por todos los malestares que tenemos todos adentro. O sea, estuvimos encerrados y encerradas durante la pandemia, y estos jóvenes abrieron la puerta, no para ellos, la abrieron para todos nosotros. Nosotros hemos salido todo el tiempo. Aquí Indira hace parte de una batucada, también andan tocando como locas por ahí por todas las calles. Entonces, y nosotros también. Entonces, y ha sido hermosísimo. Es como un éxtasis estar en la calle, y es también terrible porque los están matando. O sea, la respuesta del establecimiento, de la policía, del ESMAD ha sido brutal. Es una cosa sistemática. Aunque lo nieguen, aunque todo, el mundo entero lo sabe. La diferencia entre estas movilizaciones y las movilizaciones cuando nosotros las hacíamos en la calle, nosotros y nosotras, es que nosotros no teníamos celular.
Entonces entonces era muy jodido decir, mire, pero si el ejército se entró a la universidad. No, el ejército no se entró a la universidad. Entonces era la palabra de los estudiantes contra la palabra del tiempo, del espectador, muy difícil. En cambio ahora, ¿quién puede negar lo que ha pasado? Está todo está grabado en los celulares, todo. Y ya están borrando una cantidad, hay que guardar esos videos porque esos son sagrados. Pero todo está grabado, o sea, es algo que no se puede negar. Sin embargo, tenemos mucha incertidumbre de lo que pueda pasar. Porque de todas maneras, claro, ha habido violencia, que no es el común de las marchas, aunque puede ser excepcionalmente, pero ese no es ni el espíritu ni el contenido de la movilización. Entonces, eso lo utilizan para decir que son vándalos. Entonces, si ellos son vándalos, yo también soy vándala. Todos somos vándalos. Gracias. Ese es tuyo, Patricia. Bueno, acá pues tengo que manifestarle un honor tener a la maestra Patricia Ariza. Pues tengo el honor de conocerla hace muchos años, pero este relato de Guadalupe 50, de voz de Patricia, también invita a las personas que no han visto la obra a que la vean, porque en realidad es una clase de historia del conflicto armado en Colombia, pero también es un camino a la posibilidad de la resistencia y del proceso en el territorio, y también cuestiona de hecho los liderazgos que en el marco de la movilización se dan. Cuando aparece el líder liberal, ¿cierto?, pues dando su discurso sobre la relevancia de firmar la paz, también en ese momento esa persona que yo no sé si eres tú o quién es, porque no, digamos que así no te reconozco, es que acá están los actores de la obra, pero cuando él sale diciéndole al compañero campesino que tiene que tener otras maneras y que tiene que tener unas maneras más educadas, más compuestas, más, ¿cierto?, también lo hace desde el desconocimiento del territorio, que es lo que ha pasado ahorita. Se critica mucho porque los jóvenes que se movilizan no se sabe si están organizados, no se sabe si tienen formación política y social, pero están en las calles. Y hay mucha gente formada políticamente que está en sus casas hablando del paro nacional desde el Zoom y desde el Meet. Pero la gente está en la calle, hemos estado en la calle, en el Portal de la Resistencia. Aquí hay unos compañeros que vienen desde allá, desde el Portal de la Resistencia, y otros desde Suba, y otros desde Soacha, y desde todo el país. Entonces también es interesante esa parte de la obra donde se cuestiona la necesidad también de salir al territorio y de vivirlo. Y acá voy a pasar a la pregunta dirigida a Indira. Apostarle a la paz en Colombia es un largo relato de construcciones territoriales, colectivas, de apuestas por la vida, pero en su caso particular, Indira, es más que una apuesta, es tejer un nuevo camino que está atravesado por la cotidianidad. La vida misma se transforma en el momento en que ustedes apostaron a la dejación de armas como una acción de país, de territorio y de dignidad. Hoy estamos conmemorando el asesinato de Guadalupe Salcedo Hunda. Hacemos memoria también de una apuesta por la paz y la firma de acuerdos con el Estado. Al respecto, Indira, ¿qué puede compartirnos con respecto al momento de la decisión colectiva por la paz? ¿Cuál es el momento? Indira, además de ser actriz, es escritora. Indira escribe uno de los relatos de Naturaleza Común, que es un libro muy bello de relatos desde la percepción de la naturaleza de excombatientes de FARC y firmantes de paz. Y yo quisiera, Indira, que nos compartiera un momento, un episodio, una imagen, una narración de ese momento en el cual se toma la decisión de apostarle a la paz, porque como lo acabo de decir, es un camino. De pronto para muchos de nosotros se convirtió en una lucha, en una construcción, en un accionar de talleres, de conciertos, de espacios. Pero para ustedes fue la vida misma, desde el tuétano de creerlo y apostarle. Y hoy en día también enfrentarse a la realidad de que cientos de firmantes de paz han sido asesinados en el país. Entonces quisiera que nos compartiera como un momento. Una cosita de Indira importante decir, que ella ahora está haciendo estudios superiores de teatro. Gracias, Patricia.
Tienes la palabra, que si nos puedes compartir un momento de esa cotidianidad y también un pequeño relato del momento en el cual toman la decisión de firmar la paz y de la dejación de armas. Bueno, yo creo que también desde el mismo momento en que personalmente también como que decidí ingresar a las FARC, a la guerrilla, también fue como una apuesta hacia una lucha y hacia el querer, algo totalmente distinto, no solamente para mí, sino también como para un cambio estructural en la sociedad. Pero ya en el mismo momento como de que se da el proceso de paz, como decía Patricia, cuando nosotros supimos de que se estaba negociando con el gobierno en Cuba, yo recuerdo que nosotros estábamos en un campamento, efectivamente, nosotros no teníamos ni idea. Y apareció la noticia, la escuchamos por la radio de que estaba la instalación de la mesa en Oslo y pues escuchamos hablar a Iván Márquez en ese momento y para nosotros fue como, ¿qué está pasando? Pero pues igual también sabíamos que veníamos de distintos procesos de paz a lo largo de la historia que habían sido procesos de paz que habían fallado. Entonces, bueno, nosotros decidimos, seguíamos con nuestra vida en los campamentos, de hecho yo lo escribo en el relato de Naturaleza Común, y ya cuando pasados los 4 años vamos a la conferencia a hacer la 10ª conferencia guerrillera, era la máxima instancia en la guerrilla, porque era donde absolutamente todas y todos y todas decidíamos si estábamos dispuestos a hacer la dejación de las armas y a construir y a irnos ya a la vida política. Efectivamente nosotros, siempre se ha dicho que el alzamiento en armas de las FARC-EP fue una salida porque no hubo más opción en ese momento. Siempre la opción ha sido la sangre, la violencia, el bombardeo, matar y asesinar. En esa 10ª conferencia nosotros teníamos muchas esperanzas, porque era como volver a pensar y a repensarnos en que en algún momento nos íbamos a poder reencontrar, primero con nuestras familias, segundo en que íbamos a poder salir a contar la historia por nosotros y nosotras mismas, especialmente porque yo soy de la ciudad, crecí en la ciudad y cuando me fui a la guerrilla estaba en la ciudad y sabía cuál era el discurso que se manejaba frente a quiénes eran los guerrilleros y las guerrilleras en la ciudad y qué era lo que se mostraba. Entonces yo siento que nosotros, o por lo menos mi generación, viene de escuchar el conflicto a partir de los grandes medios de comunicación. Y obviamente la historia del conflicto que se contaba es una historia, la cara de una moneda, por decirlo así. Entonces, yo creo que cuando nosotros decidimos apostarle a salir a la vida política, a volver a la universidad, a la calle, al colegio, a reencontrarnos con nuestras familias, estaba la posibilidad de poder contar la historia por nosotros. Porque siento que se desdibujó mucho. Y ya hablando como desdibujar mucho el ser de quiénes éramos y quiénes éramos los guerrilleros y las guerrilleras. Yo recuerdo que cuando estábamos en la zona veredal llegaban muchísimas personas. Yo estaba en Icononso, que queda como a 4 horas de acá de Bogotá, y llegaban personas que en su desconocimiento nos decían que si nos podían tocar. Es como, tú eres guerrillera, tocar. Como, te puedo tocar, yo no puedo creer que tú seas guerrillera, y nosotros como... Claro, no entiende, ¿no? Porque a nosotras nos faltó ponernos cachos, colas, y además la idea de que una mujer se vaya a la guerra, empuñe un fusil y decida luchar, no cabe en la cabeza. Porque bueno, ya sabemos que venimos de unos roles y unos estereotipos, pero es eso. Entonces este momento de nosotros estar aquí en nuestro tránsito a la vida civil y haber firmado el proceso de paz, y en mi caso haberme venido para Bogotá, que lo he dicho muchas veces
Y bueno, nosotros tenemos como un sketch dirigido por la maestra con otra compañera. Es eso, tenemos la oportunidad de nosotras contar quiénes éramos nosotras, por qué ingresamos, por qué luchamos y hacemos esas contranarrativas al decir de que nosotras solo éramos objetos sexuales de los comandantes y que solo servíamos para brindar placer, y se nos desconocía nuestro papel de sujetas políticas y de sujetas de derechos, que fuimos mujeres que tomamos la decisión de irnos a la guerra de manera muy autónoma. Entonces yo siento que este momento de nosotros estar aquí nos da la posibilidad de eso, de poder encontrarme con la vecina, con el amigo del pasado, con mi tía, con mi primo, y poder sentarnos a dialogar y decir, vea, soy yo, fui guerrillera, vamos a ver, yo te puedo resolver un montón de dudas, y es eso, contar la historia por nosotros mismos. Gracias, Indira. Patricia, después de firmar la paz con el gobierno, Guadalupe Salcedo Hunda es asesinado en Bogotá en 1957. Ahora mismo, año 2021, nos enfrentamos al asesinato sistemático de cientos de excombatientes de FARC que apostaron por la paz como una posibilidad de vida. ¿Cómo seguir construyendo camino hacia la paz cuando la apuesta es el asesinato y el incumplimiento por parte del Estado? ¿Qué tiene el arte por decirnos al respecto? Pues yo creo que el arte tiene mucho por decir, nos lo han demostrado este paro. O sea, este paro no sería igual si no hubiera sido por esa explosión cultural. Es muy raro, por ejemplo, oír en la radio una canción social, una canción poética social, no se escucha. Yo fui fundadora en el Teatro La Candelaria cuando empezamos del Centro Nacional de la Canción Protesta, y hubo un movimiento de canciones tan importantes en los años 60, 70, con Pablos Gallinazos, con Ana y Jaime, con un montón de gente, y eso murió porque no es un estado culturalmente tan cerrado. Esas canciones nunca se escucharon en ninguna parte, o sea, las escuchábamos en el teatro, en las peñas que Ardila conoce, los escuchábamos ahí, pero no era una cosa que pudiera irradiar la nación. Tú lo sabes, con el rap también. Entonces, eso es muy jodido. Entonces, esto ha sido digamos, empiezo con la última parte de la pregunta, ¿qué tiene que decir el arte? El arte tiene todo por decirlo. Con Guadalupe lo sabemos, con los montajes que hemos hecho lo sabemos. Anoche vi una obra que se la recomiendo, se llama Omisión, de un director joven colombiano que se llama Johan Belandia, se llama Sobre la niña Zamboní. Es estremecedora, o sea, entonces el teatro primero tiene que guardar la memoria, también contribuir, porque es muy distinto guardarla en libros, que hay que guardarla en cine, que en vivo ver la gente representada, a los insurgentes de Guadalupe y a los militares, verlo en vivo, eso es una cosa que son imágenes inolvidables, o en vivo lo que hemos hecho con ustedes, eso. Entonces, tiene mucho por decir, tiene mucho por cantar. La cantidad de canciones de rap, de canciones que han salido con este paro, asombrosas. O sea, yo creo que con este paro no solamente nace un movimiento de jóvenes en el país que ingresan al relato de nación, sino que nace un movimiento cultural nuevo, porque no es esperar a ver a qué horas el gran artista, no tengo nada contra los artistas, soy artista, pero esperar a ver si entonces va a ser el concierto o si va a ser la obra de teatro, sino que es una cosa que se cantó en las calles, se pintó en las paredes, es un arte insurgente, en el sentido profundo de la palabra. Entonces eso me parece muy importante. Entonces, el tema con la paz, yo creo que es lo más vigente que hay, pero han logrado de manera sistemática sacarla del corazón de muchos colombianos. Hay gente que uno le habla de paz y miran como para otro lado, eso ya pasó, eso ya es del pasado, ¿me entiendes? Eso ya, ¿cuánto hace que eso se firmó? O sea, como que ya no hable, qué mamera.
Eso es terrible porque la paz es un bien superior, eso va mucho más allá de los insurgentes, mucho más allá del gobierno, mucho más allá de la sociedad civil, es un estado social, cultural, fundamental para poder desarrollar un país. Para los empresarios es importantísima la paz. No es que sea importante para la gente de la insurgencia solamente, es un fundamento para poder ser nación, para poder ser país, para poder ser individuos, personas. Entonces, ¿cómo es posible que este gobierno se haya dedicado a volverla trizas? Ellos todo el tiempo en las declaraciones dicen que sí, que están cumpliendo, pues hacen unas cosas ahí, pero no hay un espíritu es decir, yo creo que el asunto fundamental es cómo pasar de la cultura de la guerra a la cultura de la paz. Entonces, eso se está volviendo casi imposible. Pero yo sigo con las esperanzas puestas en todo esto que está pasando y espero que más temprano que tarde podamos cambiar esto. Hay que cambiarlo, porque no puede ser que sea en vano todos los jóvenes muertos, los que están desaparecidos, eso no puede ser en vano. No puede tampoco ser en vano la lucha de mi generación, no puede ser en vano. Hay gente que dice que nosotros no hicimos nada, que entonces ahora les toca a los jóvenes. Eso es falso. Lo que pasa es que a nosotros nos mataron. Acuérdense ustedes el genocidio contra la Unión Patriótica. Yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. No es que, lo que pasa es que es muy terrible, porque es una historia que se repite. Es decir, estamos frente a un monstruo de 7 cabezas que siempre se recicla. Siempre cambia de gobierno para que todo siga igual. Entonces es difícil, tenemos que cambiar este régimen también. Esperemos que suceda en las próximas elecciones, vamos a ver. Hay que hacerlo todo, hay que estar en las calles. Yo creo que ahora los jóvenes están muy dedicados como a un proceso asambleario y a las ollas comunitarias. Vamos a hacer unas ollas comunitarias también, nosotros vamos a estar ahí en las ollas comunitarias, entonces para que los de Guadalupe nos unamos y hagamos una olla comunitaria. Todos. Gracias. Gracias, Patricia. Indira, a lo bien. Narrar el territorio, la naturaleza, equiparando el territorio con este territorio que es nuestro cuerpo. Hacer teatro como forma de resistencia y memoria nos ha traído a este bello encuentro, que nos conocíamos pero no personalmente, y la posibilidad de la paz es la posibilidad de volvernos a ver, como nos ocurrió con Martín Batalla, amigo rapero que nos conocimos haciendo rap y nos reencontramos después de 11 años físicamente. Nos ha traído a este bello encuentro en una polifonía para la memoria y la resistencia. Ahora mismo miles de jóvenes que le apostaron a la denuncia y a la movilización social siguen marchando hoy mismo, enfrentados al miedo y a la posible complicidad del Estado con las fuerzas ilegales que han disparado contra vidas como la de Lucas Villa, que acaba de salir la noticia que parece que efectivamente el Estado está implicado, pero ahora esto ya es una noticia que tiene unas implicaciones legales y un proceso de investigación pues ya judicial. Indira, ¿por qué seguir haciendo arte, literatura, teatro para la paz, la resistencia y la memoria? ¿Por qué seguir haciendo literatura, teatro, arte, música para la resistencia, para la memoria y para la paz? Bueno, yo creo que yo desde el mismo momento en que decidí hacer mi accionar político, por decirlo así, desde el arte, es porque entiendo y conozco la necesidad de mi cuerpo como un ejercicio de memoria. Y para mí poder narrarlo, escribirlo, hacerlo en el teatro, es la posibilidad de hacer un ejercicio de memoria, pero no solo de memoria por mí o por lo que fui, sino por todas las personas que yo me he encontrado a lo largo de mi vida. Y por todos los lugares, por todas las personas que he conocido, porque siento que yo soy como la persona que soy ahora, soy todas esas experiencias que he vivido. Pero también son experiencias que no quisiera que se quedaran en mí, y también entiendo la necesidad de
de la construcción y de hacer estos espacios que son necesarios en un país como este que decía Patricia hace un momento, que venimos de la cultura de la guerra, donde nosotros estamos acostumbrados a escuchar la noticia de muertes, asesinatos, y esto lo ligo mucho como con los asesinatos sistemáticos hacia mis compañeros y compañeras que son excombatientes. A la fecha van 274 y es eso, o sea, como que yo poder sentarme aquí. Es hablar también por ellos, ¿no? Por ellos y por una historia que ellos han vivido a lo largo que vivieron. Porque sí, este es un país donde la masacre, la violencia, los desplazamientos han sido el común cotidiano. Entonces yo creo que este cuerpo que yo habito no es solo un cuerpo que yo estoy aquí sentada, sino que es un cuerpo que hace resistencia, hace historia y hace memoria. Así es, Indira. Mucho cariño, mucho respeto para ti. Aquí estamos, aquí estamos. Hablamos con Patricia que después de 20 años que me recibió a mí en la sala Sequizano, aquí seguimos, porque seguimos construyendo y seguimos creyendo que este camino hacia la paz es el camino para que los hijos, para que las siguientes generaciones futuras crezcan. Para ir cerrando este espacio, pero también porque quisiera darle la palabra a las personas que nos acompañaron hoy, para que intervengan, para que pregunten, para que participen, como si esto fuera un gran escenario. De hecho, si quieren subirse acá, son bienvenidos y bienvenidas. Esta última es para usted, Patricia, todavía no entregué el micrófono. Esta última es para usted. Usted ha sido, Patricia, una de las más importantes cultoras del país. Nos enseña cada día con su trabajo comprometido por la vida, la cultura y el arte como posibilidad, que el camino es la resistencia desde el escenario, pero también nos ha acompañado a las calles, también ha estado en las calles con nosotros, a miles de plantones, tomas culturales y acciones barriales. En estos tiempos donde la cultura se ha entendido en este país como una economía naranja, entre comillas, ¿cómo lee la respuesta del arte en voces y manos de los jóvenes en el paro nacional 2021? ¿Y hacia dónde camina este paro nacional 2021? En las voces, en las manos, en los rostros y en la vida de esta juventud que, como usted ya lo dijo, nos inspira y nos ha inspirado a crear, a hacer más canciones y a seguir construyendo este país. Sí, antes de pasar el micrófono, ay, me voy a quitar esto que me ahoga, ya estoy vacunada. Todo. Entonces, yo creo que ha habido, el paro ha sido una acción cultural contundente y ha hecho un cambio cultural en Colombia. Nada va a ser igual después ni de esta pandemia ni de este paro. Ojalá que no sea peor, porque tenemos también el temor de una solución de fuerza por parte del Estado. Les queda muy difícil, porque es un gobierno muy débil está, o sea, no tiene el respaldo popular. Y entonces, pero tiene la fuerza, tiene las instituciones, tiene el poder. Entonces, pero yo creo que lo que ha pasado de todas maneras ya es una ganancia. O sea, haber tumbado las 2 reformas, haber tumbado 2 ministros, además son un montón, si uno hace, hay un montón de cosas, pero por debajo de la mesa están haciendo unas cosas terribles. Hoy sale lo de Odebrecht, que la Procuraduría va a enterrar más de 10.000 procesos, entre ellos lo de Odebrecht, que cuánto le costó al país eso, cuánto, en ética y en proyectos fracasados todos. Entonces, yo creo que el cambio cultural es enorme. Yo logré ver unos muchachos que yo los conozco, porque yo he trabajado con muchos sectores marginalizados, y que son
son muy al borde, digamos, al borde de todo. Y salir a la calle, me los encontré en la calle, salir a la calle a gritar consignas profundamente políticas, o sea, no estaban gritando por ellos, ni por su estudio, ni por su educación, estaban gritando por todos nosotros, por todas nosotras. Eso es un cambio, la gente solo analiza desde las noticias o desde la política, que es muy importante, pero no desde la cultura. Ese es un cambio cultural. Entonces, ese cambio cultural se expresa de muchas maneras. La primera línea, por ejemplo, no eran para mostrarse cuán heroicos son, cómo salen en la foto. Al contrario, la primera línea es para proteger la movilización. Hay una cantidad de elementos, todas las expresiones culturales, yo creo que es inimaginable una de estas movilizaciones sin la cultura, la tumbada, la participación de los indígenas, de las comunidades indígenas, la tumbada de las estatuas, que pesa mucho más culturalmente la estatua del Alcázar en Cali encima de la ciudad, señalando el futuro de colonizados que el hierro que tiene la estatua. El peso cultural es mucho más grande, de manera que ese derrumbe de esas estatuas es un acto simbólico cultural representa un cambio cultural. No pudieron tumbar la de Colón, lástima, pero ya caerá. Entonces, hay un cambio cultural. Yo creo que todos somos distintos, entendemos que la cultura en gran parte está en la calle, está alrededor de la olla comunitaria, está también en la alegría, es algo muy especial. Y bueno, ya pasemos el micrófono a los compañeros. Claro que sí, Patricia, gracias por esas palabras. Indira, gracias. Y entonces, es de ustedes la palabra. También si las personas que nos están viendo por Facebook Live del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación nos quieren dejar preguntas, la compañera Ángela ya está pendiente y también casi siempre me las pasa, entonces yo estoy ahí como pendiente, pero sobre todo darle la palabra a ustedes. ¿Quién se anima? Yo sé que aquí es perfecto, esa es la actitud. Gracias. Buenas. Primero, muchas gracias por compartirnos esta experiencia y pues yo tengo pues una pregunta como para las dos y pues es realmente como, ya entendiéndolas como artistas, como en este país de donde sacan el valor para que tener una voz disidente y tener una voz distinta no se les coma el miedo de que algo le vaya a pasar a ustedes o a sus familias, o sea, porque pues no hay que negar que muchos periodistas y artistas colombianos han tenido que salir del país porque escriben o actúan o hacen música que no va a favor de eso. O sea, la pregunta es, ¿cómo han hecho para lidiar con eso? ¿O qué les dio la esperanza? ¿Cómo han hecho para lidiar con ese miedo? Con el miedo, Patricia. ¿O qué les da la esperanza de que su voz se siga escuchando y que no le va a pasar nada a la gente que más aman? ¿Cómo ser artistas y lidiar con el miedo de que las asesinen por decir lo que están diciendo? Pues el miedo es también un derecho, ¿no? Tenemos derecho a tener miedo, pero como decía Benedetti, hay que ser con miedo, pero no dejar de ser por miedo. O sea, claro que da miedo. Yo he salido a las manifestaciones y me da susto, digo de pronto un carrerón de esos y los gases y todo, pero estar uno en una manifestación también da mucho valor. A uno se le quita el miedo, yo no sé por qué. O sea, si uno estuviera solo y pasara eso, yo creo que se moría del susto, le podía dar un infarto. Pero cuando uno está en compañía de 10.000 personas, el miedo se reparte, yo creo. Es como un sentimiento de valor, uno es capaz de hacer cosas que de otra manera sería incapaz de hacerlas. Entonces sí, claro que da miedo, a mí me da miedo, ya no corro tan veloz como antes, me da miedo, pero salgo. Eso me fortalece, me hace crecer todavía y me da valor también, mucho valor.
O sea, hemos pasado frente a la policía, pues claro que yo tiemblo, me da un susto el berraco, pero lo hago porque estoy acompañada. Patricia, cuando usted tuvo que sacar a su hija del país, cuando pues estaban persiguiendo a la Unión Patriótica y asesinaron a tantos de sus compañeros, ¿cómo hizo para seguir haciendo teatro, para seguir convocando, para seguirnos recibiendo a tantos artistas después que nos recibió allá en su casa? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo hice? Aquí estoy. No sé. Saqué la fuerza también no sé de dónde, porque sí, también hubo mucho dolor, pero bueno, aquí estamos. El teatro me ha ayudado mucho, el arte es profundamente sanador y la gente, la lucha, eso sí. Creo que debíamos sacar un aviso: si usted quiere llenarse de valor, vaya a una movilización. Sí, yo tengo miedo, pero yo creo que es lo mismo que Patricia, o sea, yo siento que efectivamente siento miedo, siento que en cualquier momento puedo ser un número más, pero también siento que es necesario. Y cada espacio de mi vida, cada momento y cada entorno que yo pueda utilizarlo para hablar por mí y por mis compañeros y por mis compañeras, que para mí siguen siendo mi familia, son mi familia, lo voy a hacer. Y si lo quiero gritar, y si lo va a gritar a los cuatro vientos, los grito a los cuatro vientos. Y si pues me han de matar por eso o he de morir, pues tendrá que pasar. Gracias. Bueno. Una de la actriz más reciente, que más recientemente ha ingresado a Guadalupe. Sí, y además un honor enorme estar allí por todo lo que significa Guadalupe, la Candelaria, para el país y por todo lo que tú representas. Patricia, un gusto, Indira, conocerte. Bueno, una reflexión y una pregunta muy, muy puntual. Y mi reflexión siempre ha sido que la resistencia no es un capricho, es un acto de dignidad. Y estas generaciones que creo que traemos también en la memoria todo este movimiento desde Patricia y yo creería que un poco más atrás, pues nos ha fortalecido. Nos dimos cuenta que sí tenemos memoria y que además es colectiva y que además es fuerte, es contundente, porque está cargada de dolor, de violencia, de desgracia, pero que nos ha fortalecido y de repente todo este movimiento ahora es importante. Resalto un poco lo que mencionaba la maestra de que hay que documentar todo esto que está pasando, no solo en los videos, sino en los libros también, para que los libros pues no desaparezcan, ¿no? Y continúen con vigencia y que sea nuestro material en 50 años, esas generaciones pues vayan a estos libros y recuerden esto y lo lean, ¿no? Con veracidad, con la realidad, con la verdad. Los colombianos, como muchos países, nos hemos convertido desde hace muchos años en unos replicadores de la mentira, ¿no? Lo que no es, y lo mencionabas tú cuando te preguntaban, pero que no te querían tocar, Indira, no, y sí, tú eres esto, sí, y cuéntanos, y qué es lo que pasa allá, y que tú digas, no, esta es la realidad, pues cambia un montón de perspectiva socialmente. Y mi pregunta para las dos es, en este movimiento de transformación social, ¿cómo lograr que la cultura y el arte en Colombia tenga un espacio real, no de relleno por cumplir unos estándares, ¿no? Tanto académicos como sociales, ¿no? Pues Colombia pues debe tener y cumplir con ciertos parámetros artísticos, ¿no? Ante el mundo, pero ¿cómo lograr tener un espacio real, más allá del gobierno, sino que sea una cosa que se requiera como nación? Porque creo que el arte, desde luego, es un camino de reflexión, pero también es un camino sanador, como lo mencionabas, Patricia, y además importantísimo, que tiene que llegar al tema pedagógico, académico, de verdad, no como una manualidad o como una asignatura de relleno, sino que se convierta en algo transformador, social, y que nos aporte como nación, desde luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gina. Patricia.
Nelson. Bueno, la pregunta, de golpe no fui como tan clara, la pregunta es cómo lograr tener esos espacios, maestra. ¿Cuál sería el camino de lograr tener un espacio real en Colombia con respecto al arte y la cultura? Exactamente, que no cumpla un relleno, sino que sea algo que importe y que sea importante para Colombia, tanto académicamente como pedagógicamente. Pues esto de la economía naranja ha sido un desastre, realmente, porque es como convertir la diversidad cultural de Colombia, que es un tesoro. Colombia es, en eso realmente somos una potencia, en la diversidad cultural. ¿Cómo reducirla a un problema de emprendimiento y a un asunto mercantil? O sea, eso podría ser un programa, porque claro, el gobierno también tiene que regular lo que pasa con las empresas culturales que existen. Pero reducir la cultura de un país, la historia de un país, a eso es de una pobreza conceptual y ética y política asombrosa. Entonces, en este momento nos corresponde a todos los artistas construir una política cultural, o sea, ver cómo diseñamos una nueva política cultural. Necesitamos un cambio cultural, porque si no es decir, muchas cosas pueden morir en el camino, porque no son reconocidas. ¿Cuántos artistas hay en la costa, en la periferia, por ejemplo, músicos, unos valores extraordinarios? Y sin embargo, eso no es reconocido, porque como ellos no son emprendedores. Eso es, como dice Boaventura dos Santos, el emprendedurismo es el glamour del neoliberalismo. Que cada uno se vuelva un emprendedor y resuelva su problema económico, y el Estado más bien se dedique a reciclar el poder. Entonces, pues yo creo que nos toca. Yo estoy haciendo parte de un pacto histórico por el arte y la cultura para ver cómo diseñamos una nueva política. Hay que cambiar esto, porque es que si no, no solamente se muere la gente de bala, sino también se muere la cultura. Entonces, hay que cambiar esto. Falta también mucha movilización de los artistas, yo creo. Es decir, estos muchachos todos se volvieron artistas, entonces es como un reciclaje, y muchos artistas también están participando, incluso artistas tradicionalmente considerados de farándula también han cambiado de mentalidad y están ahí. Entonces, eso me parece muy valioso. O sea, a este lado de la izquierda, bienvenidos y bienvenidas todas. No, yo creo que... Lina, vas a... No, yo creo que solo querría decir que yo creo que sí, yo creo que nos hace falta tal vez llegar a mostrar el papel transformador que tiene el arte. Yo creo que también lo que dicen, no sé si la palabra sea socializar, colectivizar, sí, colectivizar el arte y que se vuelva como un poco más accesible como a todas y a todas, ¿no? Porque va también como sumado a lo que dice Patricia, y es que hay artistas, siempre hay artistas. Entonces, por lo menos voy a contar una experiencia personal que a nosotros nos ha pasado. Nosotros, hay más artistas excombatientes. Nosotros tenemos una cooperativa de artistas que se llama Comunarte. Nos ha pasado que hemos querido acceder, por decirlo así, a convocatorias o a poder llegar a espacios para nosotros mostrar a partir de las diferentes cosas que hacemos, quiénes somos nosotros, y también son espacios totalmente excluyentes. Entonces, no sé, se abre una convocatoria para artistas para la construcción de paz y la pedagogía de paz. Vamos a mirar los requisitos y no, tienes que ser un artista de 30, 25, haber tenido un pregrado. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, pues también debería ser un poco más, no sé la palabra, accesible, también para que
personas del cotidiano y de a pie también podamos y logremos llegar a esos espacios donde se pueda conversar, colectivizarla. Ya te lo paso, Nelson. Bueno, yo quería como más que una pregunta, como manera de reflexión. Lina, pega más. No se me escucha. Ay, ya. Más como manera de reflexión, lo que tú preguntabas ahorita, como el tema del miedo, ¿no? Se me viene mucho a la mente que el término primera línea, que es una frase tan hermosa, que decía Carlos, decía precisamente que la frase primera línea compone la primera parte de un poema, la primera parte de una canción. ¿La primera qué? Parte de un poema, la primera parte de una canción. Y yo venía precisamente pensando en ese término de primera línea, a mí me ha quitado el miedo, personalmente, como artista, como Lina, ¿no? A veces pienso en la primera línea literal que tenemos siempre en las marchas y digo, bueno, ellos están ahí de frente defendiéndonos, protegiéndonos, ¿no? Y yo pienso que es justamente lo que necesitamos para que se nos quite el miedo, ser primera línea en todo, hasta para ir al supermercado, ya no ir al supermercado, ir a la tienda del campesino, a la tienda, a la placita, ¿no? Eso nos quita el miedo. Hay una frase que también siempre está en las marchas que es, el gobierno no me cuida, a mí me cuidan mis amigas, a mí me cuida la primera línea, a mí me cuida el teatro, a mí me ha cuidado Patricia, Indira, ¿sí? Tú también has estado en las marchas también conmigo, desde el escenario, siempre hay que estar en primera línea, ¿no? Entonces yo pienso que, y se me quiebra la voz un montón porque realmente ha sido muy conmovedor todo lo que está pasando en este momento en el país, y no precisamente solo porque seamos los jóvenes, que sean los jóvenes los que están en pie de lucha, sino porque han sido muchos años, o sea, ya son demasiados años, o sea, es el momento realmente de que seamos escuchados, y para que ese miedo se quite, también tenemos que convertirnos en veedores de lo que está pasando, ir de oídas, como dicen por ahí, contando lo que está pasando, documentándolo, ¿sí? Entonces es eso, yo creo que para que haya una garantía de no repetición, tenemos que convertirnos en veedores, testigas y testigos de lo que está pasando, contarlo. Patricia tiene una frase que a mí me encanta, que ella dice, una historia que no se cante, que no se pinte, que no se escenifique, que no se cuente, puede quedar en el olvido. Entonces básicamente es eso, es para que se nos quite ese miedo, convertirnos en veedores y contadores de lo que realmente está pasando. Y nada, y apropiarnos de esa frase tan hermosa que es la primera línea, ¿no? Ser primera línea en todo y en todo momento. Eso, básicamente. Gracias. Muy bien. Nelson iba a decir algo. Bueno, pues buenas tardes. No, aquí pensando y escuchándolos, pues venía y soy parte del elenco de Guadalupe en este momento, y pues ha sido un honor estar ahí, y pensaba lo que Patricia decía hace un rato, que esta historia seguía vigente y que seguíamos contándola y el público la ve y el público se emociona, y yo decía, no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué se emocionan, no sé si de ver la historia ahí en vivo o de ver esta historia tan cruel, y que hoy la seguimos repitiendo y que hoy la tenemos en nuestros noticieros, en nuestras calles, con pues, los excombatientes también que han sufrido. Entonces, pues me pongo a pensar y digo, ¿hasta cuándo tendremos que soportar esto y hasta cuándo nosotros como sociedad vamos a soportar? Siento que la cuestión del miedo, después de que uno se sumerge en una lucha, ya desaparece porque tenemos compañeros que están ahí con nosotros luchando, desaparece porque creemos en nuestra lucha, desaparece porque vemos que todo está mal y que debe cambiar. Entonces, pues nada, la invitación, pues porque al final queríamos hablar de Guadalupe, es a que las personas que no la han visto la puedan ver, vean esta historia
y la invitación es a que se vuelva esta historia una historia del pasado y que nos siga, como decimos en Guadalupe, siendo parte del presente y que bueno, que podamos seguir adelante como una sociedad unida, fuerte y con todos los derechos humanos ahí siempre vigentes y presentes, que respetemos sobre todo la vida, porque pues no hay cosa más grande que la vida, ¿no? Entonces, pues respetemos eso y respetémonos entre todos. Gracias, eso es. Gracias. Yo aprovecho y digo algo más cortico, y es que me sorprende de manera tan grata ver tantas mujeres en las calles resistiendo, porque no vemos papás en la primera línea, vemos madres en la primera línea. Y el otro día conversando con mi mamá, me decía, hija, ¿no te da miedo? Ella me apoya, por supuesto, y entiende mis razones y mis luchas también. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, no, mamá, lo que pasa es que siempre hemos sido fuertes, solo que ahora no tenemos miedo. Eso desapareció. Y es maravilloso ver a tantas mujeres liderando, a la maestra Patricia, Andira, proyectos colectivos que aportan y que reflexionen, pues es grandioso, ¿no? Sé que este no es el tema de discusión, pero qué maravilla ver tantas mujeres en las calles resistiendo, y a través del arte, a través de la palabra, a través de la acción, de la voz, es maravilloso. Así que pues maravilloso, maestra, siempre, admiración total, y Andira, hoy que te conozco también, abrazo y luz y aplausos para las dos, siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que algo que puede como unir todos los puntos que hemos tocado constantemente es de que Marta Nussbaum hablaba de que la memoria es un proceso importante porque en nuestra sociedad nos hace falta la empatía. En Colombia, desafortunadamente, nosotros no nos responsabilizamos por el otro, somos muy individuales, y el arte tiene ese rol tan fundamental de realmente ponernos en los pies del otro y comprender la situación por la que está pasando, y hacernos responsables no solo por nuestra situación, sino también por cada una de las cosas que ellos pasan. Entonces, también lo que nos comentaban es de que no solamente como mujeres, sino también hay que hablar por esas minorías, por las personas que constantemente a lo largo de la historia han sido o hemos sido atropelladas por las personas que han ejercido el poder de alguna u otra forma, y nunca olvidar por medio de esa historia y esa empatía, que es lo que estamos en un espacio de memoria, que realmente y constantemente la historia no debe ser repetida, contada, pero nunca volverla a vivir. Creo que no tenemos, Angelita, tenemos preguntas, estaba mirando acá. Listo, no está mirando a ver si teníamos preguntas pues del público, como para no dejarlas por fuera. Sí, bueno, pues agradecerles a ustedes por venir. Yo quiero decir algo como público de Guadalupe Años 50. Y es que cuando tú dices que por qué, pues como esa emoción o esa sorpresa, y si no sabes si es o el dolor y como la barbarie a la cual uno se enfrenta a la escena o a las múltiples escenas de la obra, o si es la emoción. Y a título personal, como es la obra de Patricia, yo quiero decir que en el momento en que, primero, para mí, para mi hijo, volver al teatro era algo inesperado, porque cuando inició todo este proceso de pandemia, pues no sabíamos si íbamos a sobrevivir para llegar al teatro. Luego me amenazan los militares en julio del año pasado, porque hay que decirlo, por hacer una canción en contra de los militares, y tampoco sabía si iba a volver a teatro. Y volvimos a teatro. Entonces la primera emoción fue volver al teatro. Y en segunda instancia, no es la barbarie o siquiera el dolor de saber que esa historia se sigue repitiendo, sino saber que la inconformidad y la rabia y el dolor que uno siente está en voces de otros y de otras. Y es la emoción del sentir colectivo, de sentir que ustedes estaban hablando por mi rabia, por mi dolor, por la inconformidad que uno siente. Y ese es el teatro.
es la emoción de ver que el otro o la otra, que es la actriz, que es la persona que está en escena, está hablando por ese sentimiento colectivo, y ese es el poder del arte, del teatro, de la literatura, del rap también. Entonces era más esa emoción, y cuando empezaron las arengas de Viva el Paro Nacional, bueno, ahí sí ya me emocioné más, entonces era un momento como con muchas emociones, ¿no? De ver el teatro lleno, de ver el escenario lleno, de ver la denuncia de los abusos de las fuerzas militares, y al final de unirnos en una sola voz en un teatro gritando Viva el Paro Nacional. Entonces esa era mi respuesta a tu pregunta. Pues como para cerrar, agradecerle a la maestra Patricia Ariza, es un honor tenerla aquí, a Indira, reitero, podernos encontrar siempre es una gran alegría, y a cada uno y a cada una de ustedes por venir al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a encontrarnos en este auditorio. La esperanza está puesta en los procesos desde la palabra, y lo que nos queda después de encontrarnos en las calles será encontrarnos en la pedagogía, en el teatro, en la construcción de más canciones. Patricia escribió una canción que se llama La Carga, que yo la canto, y hay que escribir ahora una que se llama Primera Línea para poder rapearla, Patricia. Entonces tenemos tarea que hacer, así que agradecerles de verdad por venir esta tarde, y a toda la gente que se conectó, muchas gracias por seguir construyendo desde la música, la memoria, la paz y el territorio. Muchas gracias. ¿Dónde se encontraba usted la madrugada de los acontecimientos que reconstruimos? Aquí mismo, doctor. ¿Y qué fue lo que usted vio esa madrugada? Bueno, yo tenía aquí mi puesto de tintos. Ahora me quitaron la licencia. Todo estaba lleno de ejército y de policía. Por los altoparlantes llamaban al señor Salcedo. Le pedían que se entregara. Le decían que le iban a respetar la vida. Una y otra vez lo llamaron, le pidieron que se entregara. Le decían, le insistían en que le respetarían la vida y... Y lo que yo vi fue que lo mataron cuando él salió con el... ¡No más preguntas! ¡No sirve! Doctor, una declaración. Señorita periodista, la declaración de mi testigo que se acaban de llevar es la prueba del asesinato. El ejército no cumplió su promesa de respetarle la vida a Guadalupe Salcedo. ¿A dónde me llevan? ¡Se llevan la testigo! ¡Se llevan la periodista! El ejército no cumplió su promesa de respetarle la vida a Guadalupe Salcedo. Él salió con las manos en alto e impunemente lo acribillaron. Y con esta patraña de diligencia judicial, lo único que se pretende es ocultar la verdad. Esto no es más que una provocación al clima del mal. Por los años 50 que en toda Colombia entera se desató la violencia de una y de otra manera. Nos dicen los sabedores que arriba mandaba un godo que arma a los conservadores para quedarse con todo. Ganaderos y vaquianos, según la ley encargados, los niños y los cobreros, todos llaneros templados, se pusieron a la muerte con coraje y con valor contra aquellas injusticias que el gobierno
no desató, pero esta matanza fiera era de azules y rojos, era pueblo contra pueblo, era hermano contra hermano. En la historia que contamos muchos nombres no aparecen. La revuelta fue tan grande que cimbró hasta el continente. Si Guadalupe Salcedo no aparece en mi cantar, su sombra logra mi canto del Moriche hasta el Palmar. Son hombres de todo el pueblo los que hicieron esta historia. Tengámoslo bien presente, recordemos la memoria. ¡Ay, mi Colombia, caramba! Con la honrada de mi canto, con esfuerzo popular, con respeto y mil perdones les vamos a interpretar historias que nadie cuenta, que ocurrieron de verdad. Póngale muy bien los ojos a lo que va a presenciar. De los tiempos de violencia contaremos lo preciso. Pido permiso al trovero, permiso a la concurrencia. Soldado, ¿y de dónde es usted? Me parece que no es de aquí. ¿Hace poco llegó? ¿Cómo así? ¿Aquí a Los Llanos? Sí. 2 meses. Ay, ¿de dónde es su persona? Pues del Tolima. Y se me hacía, y yo también. ¿Y su familia? Del Limón. Claro. Y yo los conozco a todos. Liberales, ¿no? ¡Todos! ¿Usted qué hace aquí entonces, ah? Pues ya lo ve pagando servicio. Oiga, pero es que usted siendo liberal, ¿cómo se aguanta que lo maten a uno por liberal? ¿No ve que estoy recién entrado? Oiga, si usted es liberal, ¿por qué no me ayuda a escapar esta noche, sí? ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿No ve que después me joden? Anímese, hombre, vea. Muchos soldados se han unido a la revolución de los llanos. Dese cuenta. Vea, hasta el capitán Silva lo hizo. Y con 40 soldados. Déjeme escapar esta noche, ¿sí? Déjame decirle una cosa. Yo ahora soy soldado. Y como soldado no debo meterme en política. Eso lo dice mi teniente. Eso lo dice mi sargento Velandia. Anímese, hombre, déjeme ir esta noche. Entienda mi situación. Oye, ¿y entonces por qué no nos escapamos los dos? ¿Ah? Déjeme decirle una cosa. A los soldados desertores los fusilan. A mí me gustaría ayudarlo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Anímese, hombre, vea. La revolución necesita esos fusiles que usted tiene ahí en la mano. Anímese, vea. Necesitan hombres como usted. Camine, huyamos y busquemos a Guadalupe Salcedo. ¿Con qué Guadalupe Salcedo? Le advierto que su padrino no le sirvió para un carajo. Podrá tener todo el ganado que se le dé la gana, pero aquí, en el ejército, la situación es diferente. Con que me salió cachiporro el soldadito Robledo. ¡A discreción! ¡Atención! ¡Firme! ¡Media vuelta, Robledo! ¡Media vuelta! ¡Como un relojito! ¡Como un relojito! No se crea que es el primero que me sale con esos cuentos. O lo enderezco, o se lo lleva el putas. ¡Soldado! ¡Con ese chusmero al calabozo, madre! ¡Como ordene mi sargento! ¡Venga, a ver, hombre! ¡Tiempo, ayúdeme, por favor! ¡Échame al calabozo! ¡Venga, ayúdeme! ¡Venga, soldado, espere! ¡Échame al calabozo, carajo! Que se jugaron la vida por razones diferentes. Joaquín Robledo, el soldado campesino tolimense, antes de ser enrolado ya tenía bien presente que si un día era soldado llegaría a ser teniente. ¡Ay, sí, teniente! Ya empieza a tener sorpresas este muchacho inocente. Ya está en manos del sargento que le va a lavar la mente. ¡Ay, sí, la
Eche a ver esos ojitos. Una sonrisita. Yo a usted ya la había visto en el pueblo. ¿Pero qué es lo que quiere, ah? Ay, no se haga, no se haga. No se haga la difícil. ¿Qué será lo que quiere un hombre cuando le gusta a una mujer tan hembra como usted, ah? Yo no quiero compromisos. No me haga la difícil. Que si le propongo cosas es porque tienen que ver con mis sentimientos. Además, usted sabe que se encuentra metida en un lío bien grande. Mi sargento Velandia sabe que usted conoce el paradero del Jerónimo Zambrano ese. Yo puedo agachar la vista en el retén y decir que no la he visto. Mire, Olivita, usted conmigo se puede evitar líos. Se lo digo de verdad. Yo soy un hombre de verdad. Pues mire, usted se está equivocando conmigo, ¿me oyó? Mire, Olivita, usted se viene conmigo. Le echamos tierra al asunto del Jerónimo Zambrano ese. ¿Qué dice, ah? Venga, Olivita, denme un besito. Suélteme. ¡Suélteme! ¿Qué le dije que no? ¿Qué pasó con los mercados que no aparecieron el domingo? Ya le llegan, mi doña. Y a mi marido que allá le dieron el salvoconducto así nada que le dan trabajo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el ejército puede hacer milagros o qué? Pues no tanto como milagros, pero sí que nos traigan los mercados. Que sea. ¿Se dieron cuenta? Ese sargento descubrió a la Oliva. La Oliva lo que tiene que hacer es largarse y decirle al Jerónimo que se entregue, que por culpa de esos testarudos nos van a perjudicar a todos. Pero ¿qué más quieren si ya cayó el gobierno de los godos y hasta el Guadalupe Salcedo está en conversaciones con los militares? Pues yo sí creo que el Jerónimo tiene razón. ¿O qué? Nos han cumplido las promesas. Los hombres están sin trabajo. Y las veces que nos prometieron pues no aparecen por ninguna parte. Lo único que se puede hacer por aquí es andar medio tranquilo. Pero pues nada más. Usted deje de meterle vainas en la cabeza a la Oliva. Ella lo que tiene que hacer es largarse y decirle al Jerónimo que se entregue y que deje las cosas en paz. ¿Y es que acaso ustedes piensan que si el Jerónimo se entrega con los fusiles y con los hombres le van a respetar la vida? ¿Ustedes piensan que le van a respetar la vida?